Creo que la visita que usted hace a esta institución que tradicionalmente se ha como asociado a la antropología mexicana como de gran nivel, y también pensando en lo que usted comentó ayer en su conferencia acerca de valorar el trabajo de investigadores como Eric Wolf, por ejemplo, que conectaron muy bien lo que es la antropología y la historia, avanzando en esta cosa de los pueblos sin historia. Yo podría agregar también a James Scott con el tema de las resistencias, entre otros muchos trabajos que han emprendido este diálogo, que según un texto que últimamente se ha publicado aquí en el CIESA sobre este diálogo entre la historia y la antropología, lo han catalogado como múltiple e ineludible. Y también pensando que en la misma conferencia de ayer usted mencionó a algunos como Gami o como Paler que avanzaron en las cosas de la historia de estos pueblos mesoamericanos, su sistema hidráulico, etcétera, la agricultura. La pregunta tiene que ver un poquito en qué punto se encuentran las relaciones interdisciplinarias, sobre todo después de casi un siglo en que estas como que se pusieron en el escenario de la ciencia social. No, para mí la relación interdisciplinaria, y yo soy historiador, me considero como historiador, pero creo que los historiadores podemos aprender mucho de otras disciplinas, ya sea antropología, que sería quizás el caso más relevante aquí en CIESAS, y como historiador de México, es decir, de un país en donde ha habido bastante antropología, a veces de muy buena calidad. Si uno quiere saber más de las comunidades indígenas campesinas, primera mitad del siglo XX, entonces la obra antropológica es clave. O igualmente otro tema que he estudiado que sea el caciquismo, por ejemplo. También muchas veces las obras clásicas son de antropólogos, porque ellos realmente se fueron a los pueblos, dialogaron con la gente y entendieron mejor que muchos historiadores lo que está pasando. Entonces yo creo que es muy importante así aprender. Mencioné también la geografía, que es otra disciplina muy importante, pero a veces es difícil realmente mantener estos lazos, en parte por la presión del trabajo. Cada uno tiene que mostrar a sus colegas que uno está publicando. El sistema del SNI acá en Inglaterra tenemos un igual, y esto a veces yo creo que fomenta demasiado un enfoque mucho más estrecho. Es decir, un historiador que se mete más por la antropología parece un poco sospechoso. Es muy evidente con los economistas. Yo creo que es muy importante para un historiador conocer algo de la economía. La historia económica es muy importante, tiene una larga tradición muy rica en Inglaterra, por ejemplo. Desafortunadamente, los economistas hoy en día son un poco amnésicos, es decir, no prestan atención a la historia porque creen que todos tienen un modelo racional que realmente explica todo. Entonces, a veces es difícil romper estas barreras que a mi modo de ver probablemente son más fuertes y más altos hoy en día que hace, digamos, 30 años. Eric Wolf es un buen ejemplo, historiador, antropólogo. Es difícil realmente definir exactamente lo que fue, y obviamente podría combinar varios enfoques disciplinarios. Hoy en día, que yo veo, no hay muchos al estilo de Eric Wolf. Sí, porque en realidad uno pensando en este diálogo, países como México que se prestan, digámoslo así, sus historias, sus procesos sociales como para abordar estos temas, y creo que han sido punta de lanza en el mundo sobre estos temas. Entonces me parece importante que destaque usted el trabajo como de esos investigadores. Sí. Profesor, siguiendo con un poquito con esta idea, ¿no? Pero rescatando el aspecto teórico y metodológico, ¿qué opinión tiene usted con respecto a la construcción de nuevos conceptos en este espacio como interdisciplinar que se da? Pienso sobre todo en los abusos que se pueden hacer con respecto a esto, abusos y abusos, pero más en los abusos, pienso, sobre todo porque estos abusos creo que han estado ligados como a cuestiones discursivas, textuales, como a las representaciones. ¿Cree usted que han logrado generar claridad o más bien confusión? Bueno, es una buena pregunta. Yo tengo que cuidar no meterme en líos, pero en primer lugar yo creo que es muy importante tener conceptos organizadores que son buenos, productivos, que nos ayuda a entender la historia, para los historiadores, obviamente economía, ciencia política también. A veces
hay conceptos que son más desorganizadores, que no nos ayudan, que ofuscan, que opacan las cosas. Yo he pensado que en el mejor de los casos hay una combinación, digamos, productiva entre, por ejemplo, uno podría citar varias obras clásicas de Marx o de Weber o de Gramsci que mencioné, personas que fueron politólogos, en cierto sentido conocía algo de muchas disciplinas, pero también estaba muy interesado en la historia. Y ellos produjeron conceptos, nada más para mencionar la hegemonía por parte de Gramsci, que a mí me parece un concepto muy útil, se puede explicarlo en muchos contextos, es esencial, y Gramsci también nos ayuda a entender la sutileza del término. Entonces, cuando uno tiene un concepto así, de varios años, bien probado, criticado, matizado, es muy útil, es esencial. Desafortunadamente, lo que veo hoy en día es que hay cierta multiplicación de nuevas categorías de neologismos. Es decir, no solamente sociólogo, politólogo, sino hay historiadores, supuestamente, que también quieren acuñar sus nuevos conceptos. En esta reunión también hemos incluido, para mí son nuevos conceptos y palabras que tienen que ver con el capitalismo gore y cosas por el estilo. Y por ejemplo, hay mucho de hay postmodernismo, postcapitalismo, postsecularismo. A mí me cuesta trabajo entender lo que es la modernidad. A veces yo tengo la idea que es un concepto un poco vacío. Pero ahora tenemos la postmodernidad. Entonces, esta multiplicación no sirve como conceptos organizadores que nos ayudan, más bien a veces yo creo que sirve de opacar las cuestiones, y un buen concepto debe ser más o menos lúcido y debe ayudar, fomentar la discusión, el diálogo, aclarar las cosas. Para la historia es cuestión del pasado, puede ser igual con la economía o el sistema político, pero sí, tengo la sensación que hay cierta producción excesiva, superproducción de neologismos que más obstorban nuestro entendimiento de la disciplina. Sí, sobre todo porque creo que estos conceptos que nos heredaron los clásicos, eran como, partían más de generalizaciones que de particularizaciones, y creo que ahí como que hay un punto muy importante. Y hay un proceso de discusión a través de muchas décadas, de tal manera que el concepto de clase no es simplemente el concepto de Marx, que ha sido mucho criticado, mejorado, entonces es un concepto bastante bien definido. O colonialismo también, hoy en día tenemos colonialismo, postcolonialismo, y hay gente que habla de colonialismo sin saber lo que es una colonia, a mi modo de ver. Sí, la verdad que es un problema esencial en las ciencias sociales hoy, ¿no? Un poquito volví a pensar en algunas cosas que dijo en la conferencia, especialmente en esta insistencia que nos propuso ayer en torno a que los historiadores casi siempre plantean que muchos de los procesos o acontecimientos que tienen que ver con el presente han ocurrido otras veces ya, que hay puntos de comparación con el pasado, que son cuestiones que ya se han dado, y que por lo tanto, como dijo usted, voy a tomar su frase, como que no habría nada nuevo bajo el sol, ¿no? Tan cercano a una vieja idea que es como la de la historia cíclica, ¿no? No creo que a lo mejor usted se encasille dentro de esto, pero justamente para dialogar un poquito más quisiera retomar una pequeña frase de Walter Benjamin, que nos plantea en este texto sobre la historia, donde dice que articular históricamente el pasado no significa conocerlo tal como fue, significa apoderarse de un recuerdo tal como este relumbra en un instante de peligro. Entonces yo le preguntaría ahí como para que usted profundizara en esas cosas. Bueno, en cuanto a la cita de Walter Benjamin, que no es un autor que conozco muy bien, confieso, yo creo que, y obviamente la frase, él dice que no significa conocerlo, o la historia tal como fue, va en contra del dicho de von Ranke, que fue el historiador alemán siglo XIX, que precisamente dijo la tarea del historiador es decir wie es eigentlich gewesen ist, más o menos decir tal como fue. Yo personalmente creo que eso es un objetivo válido, es decir, uno sí debe tratar
de decirlo tal como fue, es decir, narrar, analizar el pasado, ya sea por ejemplo los Mapuche en Chile y la Revolución Mexicana. Obviamente nunca vamos a llegar a una objetividad, nunca vamos a alcanzar como una versión total de la historia, es imposible, inalcanzable. Pero la búsqueda de la objetividad sí es importante. Sin eso estamos todos manufacturando nuestros propios textos, hay textos flotantes, hay opiniones subjetivas, entonces la historia realmente no cuenta. Entonces, yo no coincido con Benjamin. Sin embargo, eso de la historia es no solamente una cuestión de la historia en ciclos, sino también ciertas continuidades. Es decir, en México, el México actual está pasando por obviamente tiempos difíciles, hay bastante violencia. El historiador quizás podría mostrar en qué medida ha habido otros acontecimientos muy violentos también en el pasado. Y entonces es una continuidad en la historia. Eso no quiere decir que la historia no cambia y la frase que mencionaste, que no hay nada nuevo bajo el sol, claro, es una exageración. Siempre hay novedades y se puede mencionar muchos en el caso de México, alternancia de partidos y otros aspectos. Sin embargo, a veces yo creo sí hay más continuidad en las sociedades que los periodistas o los políticos o incluso los politólogos dicen, en parte porque es en su interés. Los políticos siempre quieren anunciar la nueva alba, los periodistas quieren noticias muy como llamativas, pero a veces la realidad es un poco más aburrida, puede ser muy fea, aburrida, porque hay a veces más continuidad que la gente piensa. Sí, yo comparto esa idea con usted, profesor. La verdad que me pareció interesante cómo se planteó ayer ese punto. Bueno, por último, profe, para terminar, porque creo que ya tenemos que ir a la otra sesión. Sí, sí. Bueno, aprovechando su experiencia personal, eso es lo que me gustaría que nos retratara. En su investigación sobre la Revolución Mexicana y partiendo de un diálogo que me imagino que realizó con la teoría y la metodología, ¿cuáles fueron sus referentes con respecto a esto? Pensando sobre todo en la amplitud de los procesos, de los sujetos y de los contextos en donde se dan los espacios, sujetos, contextos. Porque creo que es necesario saber cómo usted valora el aporte de esta esfera teórico-metodológica en su trabajo sobre la Revolución Mexicana. Bueno, retomando un poco un tema que cuando comencemos, yo creo que como historiador, yo creo que puedo sacar conceptos, teorías, si se quiere, hipótesis, de donde los encuentro que sean útiles. No es mi tarea como historiador armar grandes teorías, porque yo creo que no hay ninguna gran teoría histórica. Hay más bien hipótesis de mediano rango. ¿Fue la Revolución Mexicana una guerra campesina? ¿En qué medida? Eso sería una hipótesis muy importante y difícil de medir. Entonces, para eso, yo creo que el historiador puede ser bastante ecléctico en términos teóricos. Es decir, no vale ser un marxista furibundo en donde Marx tiene toda la verdad para siempre. Incluso el propio Marx probablemente no hubiera aprobado un enfoque así. Yo creo que es importante entonces sacar, para mí, pensando en cuestiones de caciquismo, autoridad, la obra de Weber sobre autoridad política es útil, es interesante. Hay economistas más bien del pasado, no hoy en día, que también ofrecen nociones de crecimiento económico o revoluciones industriales, que también. Entonces, yo creo que se puede sacar eclécticamente los conceptos que son útiles para entender el problema. Normalmente, para el historiador, el problema tiene que ver con un lugar, un periodo y una serie de preguntas, o sea, que de la resistencia de los Mapuche, el porqué de la Revolución Mexicana. Entonces, mi aportación realmente, a fin de cuentas, no es tanto teórica, no he establecido ninguna nueva teoría, pero tiene que ver con nuestro entendimiento del pasado, un aspecto del pasado mexicano muy importante, la Revolución, y por eso yo he sacado conceptos, ideas de muchos lugares y muchos autores, mencioné Weber, Marx, Gramsci. Normalmente para mí los clásicos son más útiles que algunos hoy en día más de moda, normalmente franceses. No voy a entrar en detalles, pero yo creo que eso ha sido mi contribución. Muy bien, profesor. Ok, muy bien.